Buenos días con todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión del Marsh College Live. El tema que vamos a tratar es impacto ambiental de los residuos sólidos y los retos y obligaciones legales que tenemos tanto las empresas como los subsectores a los cuales estas empresas van a pertenecer. Bienvenidos todos, no se olviden de que pueden hacer las preguntas, se va a dar ciertos espacios para poder responder a estas preguntas. Quien les habla es Estela Espetale, soy ingeniera ambiental y vengo trabajando en Marsh también como consultora. Vamos a iniciar esta presentación hablando un poco de los temas a tratar. Los temas a tratar son el marco legal. Vamos a establecer también ciertas pautas sobre el marco legal, cuáles están vigentes, cuáles están en proceso de estar vigentes. Vamos a establecer las definiciones básicas para que podamos todos hablar el mismo idioma. De la misma manera, vamos a mostrar estadísticas. Tenemos estadísticas a nivel global, a nivel Latinoamérica y Caribe y a nivel nacional. Las obligaciones de los generadores, nosotros como empresa también van a estar o van a formar parte de esta presentación. Y los retos y ejemplos van a ayudarnos a ver cuál es la siguiente etapa a seguir dentro de nuestros procesos de gestión de estos residuos. El marco legal va a consistir en algunas normas que nos dan la legislación básica para poder nosotros trabajar la gestión de residuos sólidos. Tenemos el Decreto Supremo 014-2017, en el cual me muestra la Ley de Gestión de Residuos. Esta ley tiene un decreto legislativo, que es el 1278, el cual nos ha ayudado a aprobar el documento ya mencionado. Tenemos una norma técnica, es desde el 2005. Esta norma técnica lo que nos da es el código de colores para poder nosotros almacenar nuestros residuos sólidos. Esto más adelante lo vamos a desarrollar con mayor detalle para así también poder darles algunos alcances, porque en algunos sectores esto va a verse variado. Tenemos la normativa de los residuos de artefactos electrónicos y eléctricos que en este caso la legisla el Decreto Supremo 001-2012, que lo dio el Ministerio del Ambiente. También lo vamos a desarrollar un poco más adelante, vamos a ver algunas estadísticas. Y hay una normativa que salió el año pasado, que es la ley, la 30884, que está permitiendo dar ciertas pautas para el uso de los plásticos y envases descartables. También hemos hecho una serie de pautas porque a esta normativa todavía le faltan cierto respaldo, le falta reglamento que nos permita poder a nosotros aplicarla. Igual eso lo vamos a desarrollar más adelante. Les pido también que consideren que esta presentación se va a enviar después de la exposición del día de hoy. Las definiciones, hemos establecido 6 definiciones básicas, las cuales las vamos a poder ir trabajando. Estas definiciones son, lo primero, ¿qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos vendrían a ser elementos que después de que los he consumido, para el usuario ya no tienen valor, lo que no significa que para otro usuario no vayan a tener valor, porque se puede dar justamente el trabajo de reaprovechamiento, reciclaje, etc. Pero para el usuario inicial no tienen valor y en este caso yo tengo que desprenderme de esto. Tenemos la segunda definición, que es la de residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que por sus características van a afectar de forma significativa, ya sea la salud o, en este caso, el ambiente en el cual se van a desarrollar. Podríamos considerar ahí aceites, los toners, los fluorescentes, entre otros que están en realidad normados y nos dicen exactamente cuáles van a ser.
Tenemos la tercera definición, que es la de segregación. La segregación lo que nos va a permitir a nosotros es agrupar los residuos de acuerdo a las características. Y de acuerdo a estas características los vamos a manejar. Los que son peligrosos van a tener un manejo completamente distinto que los que no tienen esta característica. El papel se puede, en este caso, por ejemplo, vender, reciclar, reutilizar, etc. El metal igual de la misma manera, pero cada residuo de acuerdo a sus características y de acuerdo a la segregación adecuada, nosotros vamos a poder darle un fin distinto. Tenemos también la definición de reciclaje. El reciclaje vendría a ser que yo reaprovecho un residuo, pero se necesita un proceso de transformación. Y puede ser para el mismo fin inicial o puede ser para un fin diferente al inicial. Acá uno de los ejemplos más claros va a ser el papel. Yo puedo reciclar papel y puedo convertirlo en insumo para fabricar justamente otro tipo de papel con otras características. Las dos últimas definiciones vendrían a ser reducir los residuos y reaprovecharlos. Esto vendría a ser un poco lo que forma parte de las 3 R's, que es lo más conocido. El reducir los residuos significa que tengo que tratar de reducir lo más posible los residuos, tanto en volumen como en nivel de peligrosidad. Para esto tengo que optimizar todos los procesos que yo tengo. En lo que respecta a reaprovechar los residuos, se tiene en este caso que obtener un beneficio de un artículo y no necesariamente requiere un proceso de transformación, lo que sí involucra el reciclaje. El reaprovechar es que yo pueda usar un objeto tipo una botella y, por ejemplo, fabricar un jarrón. Entonces, a mí me permite, en este caso, reaprovechar y darle mayor vida útil a este objeto. Las estadísticas que vamos a manejar, las primeras que les voy a mostrar, son estadísticas globales, las cuales todas tienen la fuente, en este caso son dadas por el Banco Mundial. En el 2016 hemos podido nosotros evidenciar que se han generado más de 242 millones de toneladas de desechos plásticos, cuyo equivalente son 24 billones de botellas de plástico de las de medio litro, que es la que más usamos o más se consumen. Esto nos muestra mucho la cultura que tenemos de usar y botar. Entonces, prácticamente el uso de una botella de plástico va a ser de 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, dependiendo del uso que le vaya a dar, pero es mínimo. Lo uso y lo desecho. Tenemos también estadísticas, igual que son globales, en la cual nos indican que más de la mitad de la población mundial no va a tener acceso al servicio de recolección de basura de forma habitual. Esto lo que va a hacer es que existan focos infecciosos, de que adicionalmente a los focos infecciosos también hayan basurales, haya quema de basura, y esto va a generar otro tipo de impactos en el medio ambiente. Otro de los datos que nos brinda el Banco Mundial es que en los países de bajos ingresos, en comparación con los de países de renta más elevada, la materia orgánica o los residuos orgánicos se descartan a mayor porcentaje. El porcentaje en relación es de 75% frente a un 36% de los países con renta más elevada. Entonces, no estamos aprovechando estos residuos, los cuales podrían tener diferentes fines y ayudar incluso a mejorar el tipo de tierra, etc. Estas estadísticas que les muestro a continuación las da la ONU de Medio Ambiente. Estas ya son enfocadas a Latinoamérica, o América Latina y el Caribe. El 90% de los residuos que nosotros
generamos o tenemos no se están aprovechando. Significa que estoy desechando residuos que podrían darme un beneficio, desde un beneficio a mi proceso hasta un beneficio económico por venta. Entonces, esto es preocupante ya que no estoy gestionando correctamente o adecuadamente mis residuos y tampoco lo estoy segregando de manera adecuada. 1 kilo por día de los residuos es generado por cada habitante. Cada habitante dentro de la región está generando 1 kilo de residuos. Eso tiene mucho que ver con lo que consume cada uno, cuánto consume cada uno, adicionalmente a cuánto consume cada uno, cuál es la forma que vamos a manejar nosotros, la cultura de comprar, botar, etc. Entonces lo ideal es de que esto, ya cada uno maneje los estándares y vea cuánto puede reducir o trabajar este indicador, esta estadística. 40 millones de personas van a carecer de acceso a la recolección de residuos, es más o menos un estándar. Igual esto fomenta lo que ya mencioné dentro de las estadísticas globales, donde hablaban de que más de la mitad no tenía este servicio. 17.000 toneladas al día se dan de desechos plásticos. Este dato a nosotros nos permite igual trabajar en qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo. Desde el punto de vista de las empresas, nosotros, por ejemplo, tenemos los vasos descartables para el agua. Los brindamos, los damos, es parte del beneficio que se les entrega a los colaboradores, y eso en realidad también aporta. También tenemos las cucharadas plásticas, tenedores, etcétera, que se usan al momento de entregar, por ejemplo, el almuerzo. Acá van a estar las famosas cañitas. Entonces, es un tema que se tiene que ir trabajando. Esto lo vamos a hablar también con más detalle en tema de plásticos, cuando veamos un poco la normativa que les mencioné que salió el año pasado, que aún les falta el reglamento. El 50% de los residuos que se generan de forma urbana van a ser orgánicos. Este 50% de residuos no se aprovecha de manera adecuada, se descartan directamente cuando podrían darse el uso y podrían generar beneficios, como les indiqué. Podríamos incluso mejorar el tipo de suelo, dar un mejor mantenimiento a nuestras plantas, etcétera, pero no se están usando. Y dentro de estas últimas características de las estadísticas que les estoy mostrando de la ONU Medio Ambiente, tenemos 145.000 toneladas al día de residuos que se destinan directamente a los basurales. Esto no necesariamente significa que no tengan la recolección de residuos, sino que simplemente es la cultura con la cual se están manejando y se destinan directamente hacia los basurales, haya o no haya el servicio de recolección de residuos. Las estadísticas que les estoy mostrando acá tienen que ver de la misma forma con Latinoamérica, la parte de la normativa referente a los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, y tenemos 3 colores. Estos 3 colores nos van a indicar lo siguiente. El rojo me indica a mí que no se tiene, el de color naranja me indica que se tiene parcialmente o no bien regulado, y el verde que sí se tiene, se está cumpliendo, o por lo menos se tiene bien establecida la normativa. Entonces, acá podemos ver que hay países que todavía están en un proceso de maduración sobre estos residuos de artefactos electrónicos y eléctricos, pero también podemos ver nuestra situación. La situación actual es que nosotros tenemos regulaciones nacionales sobre estos residuos, lo vamos a ver más adelante. Tenemos un compromiso, hemos firmado el compromiso a nivel internacional, pero lo que nos falta aún es la tecnología para gestionar estos residuos. Entonces se recolectan, si la campaña se tiene la normativa, pero no tengo la tecnología que me permita a mí trabajar en justamente la gestión de estos residuos. Las estadísticas que les estoy mostrando ahora son algunas que hemos podido trabajar
en base a una encuesta que se realizó a nivel nacional. Esta encuesta la hemos realizado a través de March este año, este mes. Entonces, es un poco para ver la realidad y cómo nosotros estamos trabajando los residuos sólidos. Lo primero que es bueno de rescatar es de que todos sabemos que la gestión de residuos sólidos es una obligación legal. El 100% de las personas que contestó esa encuesta es consciente de que es una obligación legal que tenemos que cumplir. Donde ya vienen algunas variaciones es si todos los sectores están obligados a realizar la gestión de residuos sólidos, y eso es, la respuesta debería ser sí, debido a que todos, sin importar si yo pertenezco a servicios, si pertenezco a educación o cualquier otro tipo de sector, no debo de estar obligado, todos tenemos que estar obligados, no solamente es los sectores tipo industrial, minera, o los que tienen en este caso regulaciones normativas más fuertes, no, todos tenemos que tener cierta gestión de los residuos sólidos, considerando lógicamente que tenemos mayor o menor volumen y mayor o menor volumen dentro de los residuos también peligrosos. No es de repente lo mismo tener una empresa industrial con productos químicos que tener una empresa de educación en la cual va a generar otro tipo de residuos, ¿no? Sobre todo un poco más administrativos o los que sean producto de los laboratorios. Entonces va a depender de eso, pero sí todos los sectores están obligados a realizar una gestión de esos residuos. Se hizo dos preguntas, las cuales iban un poco para ver cómo se está trabajando los residuos sólidos. Se preguntó si se tiene un área de medio ambiente y se preguntó si había un área encargada de gestionar los residuos sólidos. No necesariamente la persona encargada o el área encargada de gestionar los residuos sólidos van a tener la base de tener un profesional como sí se daría en el área de medio ambiente. De repente se puede derivar a un área que sea de respaldo o de soporte, pero que no necesariamente tengan todo el expertise para poder gestionar esto. Entonces, de las empresas consultadas, el 68% tenían un área de medio ambiente, mientras que cuando se consultó se había un área encargada de gestionar los residuos sólidos, el 74% dijo que sí. Entonces, no hay mayor cantidad de áreas encargadas de gestionar los residuos sólidos que obviamente áreas de medio ambiente que van a desarrollar esta actividad. El plan de manejo de residuos sólidos es una obligación legal, eso lo vamos a ver en el capítulo de obligaciones del generador o de los empleadores o de las empresas. Y todos tenemos que tener un plan de manejo de residuos sólidos, el cual tiene que ser adaptado a mi realidad. Dependiendo del tipo de residuos, dependiendo cuánto genero, dependiendo cómo se va a trabajar. Pero en este caso tenemos que considerar que todas las empresas tienen que tener un plan de manejo de residuos sólidos. Ese es un tema que tenemos que reforzar. Consultamos también si se clasificaban o no los residuos de acuerdo a las características físicas. La mayoría nos indicó que sí las clasifican. Eso nos permite a nosotros reaprovechar, reciclar y también tener, en este caso, un manejo adecuado. Porque si, por ejemplo, yo mezclo residuos peligrosos con residuos no peligrosos, lo que me va a permitir a mí es que los residuos que no eran peligrosos van a terminar siendo peligrosos y eso no me va a ayudar. Adicionalmente a esto, hay ya algunas preguntas, algunos temas que nos están haciendo llegar. Cuando lleguemos a la parte de obligaciones, vamos a hacer una pausa para poder responder las preguntas, para poder manejar, por favor, estas consultas, y ya y ahí las vamos a poder absorber. Sobre las capacitaciones de la gestión de residuos sólidos, consultamos si se estaban realizando, si eran efectivas, si a la fecha se estaban dando. El 58% nos indicó que sí se estaban dando. Hay un 42% que no brinda capacitaciones. Entonces, esto también me refleja, si yo no tengo sensibilización sobre estos temas, no voy a poder trabajar la gestión al ritmo que uno desea. Entonces, es trabajar en eso, la sensibilización, el tema de cultura, de medio ambiente no es un tema de un día para otro,
Es un tema que se tiene que trabajar poco a poco y eso se da mucho a través de diferentes herramientas. Una de ellas va a ser la capacitación. Se ha consultado también sobre el personal que manipula los residuos sólidos. En este caso, si es que ellos tenían equipo de protección personal dirigido al peligro. Hay un 16% que indica que no. Entonces, la normativa te exige que todo el personal que vaya a manipular, en este caso, residuos peligrosos, o residuos generales, residuos sólidos, tengan un equipo de protección personal que esté dirigido al riesgo. Entonces, es importante que ustedes también como empleadores consideren que ahí hay un cumplimiento de la norma. Los contenedores rotulados se están solicitando, se tienen que tener y me permiten a mí segregar y optimizar la gestión de residuos sólidos. En este caso, la mayoría cuenta con contenedores con características de este tipo. Tenemos también los almacenes de residuos peligrosos. En este caso es casi igual la cantidad de empresas que tienen un almacén de residuos peligrosos y otros que no la tienen. Muchas veces por tener residuos tipo toners o residuos que sean de ese tipo, no se está considerando un almacén, pero la norma te exige que tú tienes que tener un almacén para los residuos peligrosos, que tienen que estar aislados, porque si no, al mezclarlos, como les indiqué, lo que estoy haciendo es que estoy creando un mayor volumen de residuos peligrosos, el cual está haciendo que yo también tenga que hacer o aplicar un mayor gasto, porque los residuos peligrosos tienen que gestionarse con una empresa especializada, y esto hace que yo genere mayor inconveniente al momento de hacer mis gestiones en general de los residuos. El convenio con alguna empresa para gestionar los residuos lo tiene más o menos el 58%. Esto es no solamente para residuos peligrosos, sino también para los habituales. En algunos casos se da el tema de recolección de tapitas, de botellas, papel. Entonces, esto yo puedo, además de segregar y aportar, puedo estar ayudando a alguna otra empresa, puedo estar ayudando a alguna ONG, puedo estar ayudando a diferentes empresas que van a dar un valor mayor y un alcance mayor a los residuos que yo ya no voy a utilizar. Tenemos las tres últimas preguntas, estas estadísticas que se dieron, que se ha dado este año. Lo primero es si tenían o no tenían implementadas medidas de reducción de residuos. La mayoría no tiene implementadas medidas de reducción de residuos, pero las que nos indicaron que sí tenían, lo que estaban trabajando es la reducción del uso de botellas, plásticas, sorbetes y otros plásticos con políticas corporativas. Están indicando, ya sea quitando los vasos de plástico o propiciando también el uso de, en este caso, recipientes que no sean de plástico. Los sorbetes ya nos están dando, nos están entregando. Las impresiones también no, deberían ser las mínimas. Entonces, se está trabajando esa política, se están realizando también mayor sensibilización, el uso del menaje, ya sean platos, cubiertos, etcétera, no debería darse, se está restringiendo. Las políticas corporativas se están tratando de implementar, de que debemos de reducir estos residuos que vamos a generar, y la segregación que nos permite a nosotros tener un rol importante y reusar estos residuos. También conocemos la consulta sobre el reaprovechamiento. La mayoría no reaprovecha sus residuos, solamente ha habido en este caso un 37% que va a reaprovechar los residuos, y algunas de las medidas que nos indicaron que estaban aplicando la reutilización de, en este caso, hojas de papel, reutilización de correo interno. A veces hay sobres en los cuales yo puedo tarjar el primer nombre, tienen diferentes campos y yo puedo ir usando ese sobre varias veces hasta que en este caso por lo menos le doy un periodo de vida mucho más amplio. Usar cajas también en desuso, en este caso para adornos de Navidad, para actividades de los niños, para diferentes actividades que se van a dar a lo largo del año. Entonces están usando ciertos recursos que yo ya tengo y que en vez de descartarlos, puedo prolongar un poco su tiempo de vida.
También se hizo la consulta sobre el reaprovechamiento de los residuos sólidos. Igual de la misma manera, la mayoría no los reaprovecha, pero las empresas que sí reaprovechan estos residuos sólidos lo que hacen es reciclaje de botellas, de tapas de plástico, las campañas de reciclaje a través de la responsabilidad social, que es un poco lo que les mencioné, a través de empresas que nos van a permitir a nosotros donar, ya sea papel, ya sea plástico, botellas, etcétera, que nos va a permitir ayudar, y no lo hacemos directamente, pero sí aportamos. Vamos a ver dos láminas sobre obligaciones del generador, de ahí vamos a ver algunas preguntas que ya se han estado dando. Lo primero que tenemos que considerar es que todos tenemos que tener un plan de manejo de residuos sólidos. Ahora la nueva denominación, la nueva normativa se llama Plan de Minimización de Manejo de Residuos. No hay ningún problema, mientras que yo tenga esta herramienta que a mí me permita decir qué tengo, cómo lo gestiono y cómo lo trabajo. Entonces, en este punto, lo ideal es que yo pueda permitir tener un documento en el cual me indique cómo yo voy a trabajar los residuos que yo voy a generar dentro de los procesos, dentro de mis actividades del día a día, dentro de todo lo que implica el trabajo en la empresa. La segunda obligación que estamos considerando del generador es que tenemos que describir nuestras operaciones. Tenemos que tener claro cuáles son las operaciones de minimización, dónde puedo segregar, dónde puedo almacenar, dónde lo voy a recolectar, cuál es la forma de transporte, el valor de estos residuos. Tengo que saber cuántas toneladas al mes, al día, a la semana yo produzco, todo depende, como ya les indiqué, del tipo de empresa a la cual yo pertenezco, pero tengo que darle un valor en peso, el cual me va a permitir a mí también darle un valor más adelante de forma monetaria que tiene que dar. Y la disposición final yo tengo que describirle, tener claro cuál es la forma en la cual yo voy a darle una disposición final en base a la segregación que yo le he dado. Otra de las obligaciones es segregar, diferenciando siempre los peligrosos y los no peligrosos, como mínimo. ¿Tengo que segregar más? Sí, pero como mínimo los peligrosos de los no peligrosos. Esa es la segregación mínima que yo tengo que hacer y es una obligación que tengo como generador. También tengo que contar con un almacén temporal para residuos peligrosos y no peligrosos. Esto me permite igual diferenciarlos, hacer que no se contaminen, no solamente un residuo con otro, sino también hacer que los residuos en este caso no vayan a verse, o no vayan a afectar a la población cercana, ya sea mis trabajadores, la persona que lo manipula, etc. Los trabajadores que manipulan estos residuos sólidos tienen que tener equipos de protección personal, tienen que tener capacitaciones y tienen que tener un seguro complementario de trabajo responsable. Eso está dentro de la normativa lo ha establecido claramente y se tiene que cumplir. Y también es bueno considerar que si yo tengo residuos peligrosos, los residuos peligrosos tienen que disponerse o darle la disposición final a través de una empresa operadora de residuos sólidos. Antes se llamaba empresa prestadora de servicios. Eso ha variado con la última normativa, pero en realidad cumplen la misma función. Tenemos acá algunas preguntas, las voy a leer por favor, y vamos a ir tratando de absolver todas estas consultas. La primera que estoy viendo es cómo se puede saber si la empresa operadora de residuos sólidos está en este caso acreditada. Esto se revisa a través del DIGESA. En DIGESA a nosotros nos va a dar una lista. Esto lo vemos directamente a través de internet, no hay ningún problema, hay una lista establecida. Si es que alguno de ustedes igual tiene alguna duda, yo al final estoy poniendo mi correo electrónico, en el cual les puedo dar el link directamente para que ustedes puedan verificar. Eso no hay ningún problema. También hay otra consulta que nos indica que quién debe revisar que el personal tercero contratado justamente para esta manipulación tenga todo lo exigido por ley. Hay dos tipos de personal que manejan los residuos sólidos. Puede ser personal propio de la empresa o puede ser personal tercero. Si es personal propio de la empresa, obviamente el empleador directo tiene que brindarle todo eso. Si es personal contratado, tercero, tengo yo como empleador que estoy
contratando un servicio, exigirle al empleador directo que le brinde los equipos de protección personal de acuerdo a los riesgos que tienen mis residuos, y tengo que exigirle que tenga las capacitaciones. Yo no debo brindarlas ni los EPPs, ni las capacitaciones del STR, pero sí tengo la obligación de exigirlo a la empresa que yo estoy contratando para que realice esta actividad. ¿Cada cuánto debo de actualizar el plan de manejo de residuos sólidos? El plan de manejo de residuos sólidos tiene que ser actualizado de forma anual. No necesariamente va a tener cambios muy grandes, porque los residuos normalmente van a ser los mismos, pero mientras yo vaya avanzando y tenga mejoras y optimización dentro de la gestión de mis residuos, eso me va a permitir a mí ser un poco más ambicioso cada vez y tener un sistema más maduro. Entonces, anualmente yo tengo que tener esta actualización para yo poder generar, en este caso, un proceso de mejora continua. ¿Qué requisitos debe cumplir una empresa prestadora de servicios para que sean las encargadas de recoger los residuos? Tenemos dos tipos de empresas, las que ven los residuos que no son peligrosos y las que son los residuos peligrosos. En la normativa tenemos el listado exactamente de punto por punto que tienen que tener las empresas. Si fuera de residuos no peligrosos, desde tener un ingeniero, por ejemplo, sanitario, habilitado, colegiado, etc. Pero esto es todo un listado. Lo que podemos hacer es, de la persona que me hizo la pregunta, le pido que por favor al final me mande un correo, yo al final voy a poner el correo, y yo le voy a brindar exactamente los puntos, que son más o menos unos 10 puntos, para que sepan cuáles serían las pautas a seguir para que esta empresa pueda cumplir con estos lineamientos. Vamos a continuar igual, por favor. Si tienen dudas, consultas, me avisan, lo vemos, hacemos una pequeña pausa, siempre dando ciertos espacios, y de ahí lo vamos a poder ir trabajando. Tenemos dentro de las obligaciones de los generadores también, la clasificación. Esto es de acuerdo al código de colores que les mencioné al inicio, dentro de las normativas. El código de colores va a aplicar para los sectores que no tengan una norma, justamente, valga la redundancia, sectorial. En minería, por ejemplo, tienen una norma sectorial, la cual ha establecido colores que son diferentes a los que están acá. Pero los sectores que no tengan, en este caso, una norma sectorial que me indique a mí cuáles son estas pautas, pueden usar perfectamente esta norma técnica de código de colores para poder tener en este caso, bien establecido su segregación. Lo usual es que se usen estos residuos porque van a ser los generados en casi todas las empresas. Metales, vidrio, papel, cartón, plástico. Ahí normalmente se trabajan estos colores y los peligrosos van a ser rojos. También existe una norma, por ejemplo, que es un poco más estricta en la gestión de los residuos y de los colores y el tiempo, que tiene que ver con la parte de hospitalarios. Entonces, para eso existe una normativa completa, la cual te da algunos lineamientos un poco más fuertes por el tipo de residuo, que no es, por ejemplo, aceite como un residuo peligroso de una empresa industrial, sino más bien son de tipo biológico, el cual tienen que tener una gestión completamente más, es diferente y además es más estricta. Habíamos mencionado la ley del plástico de un solo uso. ¿De acuerdo? El número de ley está en la fuente y en este caso se aprobó por el Congreso el 5 de diciembre del año pasado. Una vez que la ley es aprobada por el Congreso, se requiere la promulgación. Esta normalmente la da el presidente de la República, esa la ha dado el 18 de diciembre. Pero dentro de esta ley nos indica que tiene que tener reglamentación para que nos dé los lineamientos del cumplimiento. Si la ley no hubiera mencionado ese punto de que tiene que tener reglamentación, la ley estaría vigente a la fecha. Entonces, a la fecha, tengo una ley, pero no tiene un reglamento que me permita darme las pautas para poder publicarlo, y la ley dentro de su desarrollo exige que este reglamento. ¿Qué va a regular, en este caso, la ley de plásticos de un solo uso? Va a regular
la forma en la cual yo manejo los plásticos no reutilizables, los envases descartables, de, por ejemplo, poliestireno expandido. El poliestireno expandido es aquel que llamamos comúnmente Tecnopor, no es el nombre correcto, pero es en este caso, es más conocido por ese nombre. La única excepción que está dando, en este caso, esta ley, es que se va a exceptuar las bolsas que se usan para trasladar alimentos a granel de origen, en este caso, animal, o que debido a inocuidad, limpieza, higiene o salud, justifiquen su uso. Entonces, considerar esta normativa, vamos a ver también los plazos, eso está aquí más trabajado, para que nosotros podamos ir adecuando las políticas de nuestra empresa. Si bien es cierto, aún no está vigente, pero esto va a tener un proceso en el cual, una vez que se da el reglamento, lo primero que me van a indicar a mí es que en 120 días, es en un plazo más corto, yo ya tengo que tener ciertas pautas. Entonces la idea es de que yo ya vaya trabajando desde ahorita en estas pautas, y de ahí poco a poco vaya trabajando el tema de los plazos a 1 año y a 36 meses. Pero lo ideal sería que yo ya vaya trabajando. Se va a prohibir la venta, compra y uso de plásticos de un solo uso considerados bolsas, cañitas y en este caso los envases de poliestireno expandido. ¿Esto dónde se va a dar? Se da en áreas naturales protegidas, playas, museos, patrimonios naturales o culturales de la humanidad y organizaciones estatales. Entonces, significa que son las primeras que van a tener que cumplir con lo que nos está exigiendo, en este caso, esta ley. También se va a otro rubro, al rubro de la publicidad, de diarios, etc. No se va a permitir la entrega de publicidad impresa y diarios en envolturas de plástico. Entonces, si el día de hoy recibimos el diario en una bolsa de plástico, esto, una vez que la ley entre en vigencia cuando salga el reglamento, ya no va a ser posible. También se va a prohibir la fabricación, importación, distribución y comercialización de todo tipo de cañitas. Entonces, esto ya es una política que yo ya he visto que se está empezando a implementar, en la mayoría de sitios, de restaurantes ya se está empezando a implementar, pero también tiene que ver mucho con quien lo pide, porque también se ve que muchas veces los consumidores somos los que lo solicitamos. Entonces también ahí tienes que empezar a trabajar un tema de cultura, de hasta qué punto uno está consciente de que esto tiene que irlo cambiando. En un plazo de 36 meses están poniendo, esto es un resumen obviamente de la ley, pero están poniendo 2 puntos cruciales: que se entreguen bolsas de plástico en supermercados y autoservicios o comercios en general, que no sean reutilizables, eso es el primer punto, y además, si se dieran bolsas, esa entrega no debe ser gratuita. Esto es un plazo de 3 años, y de la misma forma también va a haber un proceso en el cual van a decir que va a estar prohibida la fabricación, importación y comercio de bolsas, platos descartables, envases de poliestireno y expandidos. Entonces, considerar esto, los diferentes rubros nos dan a nosotros diferentes alternativas, pero a todos nos afecta por los diferentes usos que tenemos. Todos vamos a tener en alguna parte de esta norma una implicancia a la cual tenemos que irnos adaptando. Y como les mencioné al inicio, lo ideal es de que ya vayamos empezando a trabajar políticas de este tipo. Esta es otra de las normativas, esta sí ya está en vigencia. La generación de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos se va a dar en realidad en nuestras casas, se da en las empresas, se da en las entidades públicas, se da en diferentes lugares. Todos tenemos un celular en casa, el microondas que no usamos, en las empresas tienen las computadoras que de repente compraron hace 15 años, que siguen siendo activos, pero no tienen como en este caso direccionarlas de forma que permitan el cumplimiento también de la normativa. Entonces, lo que yo debería hacer como generador de estos residuos es entregar los residuos de estos artefactos eléctricos y electrónicos
a lugares autorizados. Los lugares autorizados los voy a poder ubicar en la parte baja de la presentación. Hay un hipervínculo, ¿ya?, que lo da el MINAM, donde está poniendo los puntos de acopio de este tipo de residuos. Cuando yo ingreso a este hipervínculo, lo que voy a encontrar ahí dentro es, de acuerdo al distrito, no solamente de Lima, ojo, esto es también en provincia, y me dice qué puedo llevar. O sea, no todos los centros de acopio te reciben todo. Algunos solamente te van a recibir celulares, accesorios celulares, otros solo computadoras, otros pantallas, hay otros que te reciben, sí, artefactos grandes. Entonces, la idea es de que yo pueda revisar y ver cuál es el centro de acopio que se acopla más a mis necesidades y también al tipo de residuos que yo tengo. El tratamiento que se les da a estos residuos es, primero, llevarlos a plantas de tratamiento autorizadas que pueden haber sido almacenadas en estos centros de acopio, y después se separan de acuerdo al volumen y las características. Hay partes o elementos que yo voy a poder recuperar, hay algunos que voy a poder reciclar, y hay otros que van directamente a un relleno sanitario porque tienen características, en este caso, peligrosas. Se recuperan cables, fuentes, en este caso metales, que puedo yo sacar de los celulares, eso se recupera. Se reciclan algunos metales, tipo el aluminio, el cobre, el fierro, para que yo lo pueda fundir y nuevamente pueda obtener otro producto. Y lo que va a los rellenos sanitarios van a ser, hay algunos metales que son parte de algunos celulares, de algunos elementos, o de algunos artefactos, tipo las pantallas antiguas de las computadoras. Esas, por ejemplo, irían directamente a un tratamiento como un residuo ya distinto, ¿no? Un relleno sanitario. Igual que el plomo y otros elementos. Haciendo un pequeño resumen de las obligaciones que tenemos nosotros como generador, tenemos que considerar lo siguiente. Los generadores de residuos sólidos tenemos el rol de elaborar un plan de gestión, el cual tiene que ser adecuado para el tipo de organización que yo tengo. No va a ser nunca lo mismo tener un plan de gestión de residuos sólidos para una empresa de repente de 50 personas administrativas que para una empresa del tipo industrial, la cual maneja químicos, maneja productos peligrosos, maneja aceites, maneja tonas, maneja diferentes elementos, entonces no va a ser igual. Yo tengo que ser consciente del tipo de empresa que tengo y tratar, obviamente, de avanzar en mi plan de gestión. Tampoco voy a tratar de cumplir todo el mismo año, porque a veces es imposible, pero sí tener un plan que me permita abarcar todos los puntos, sobre todo los críticos y los más riesgosos que puedan traer mayor consecuencia a la salud y al ambiente. También como generador de residuos sólidos, yo tengo que implementar las medidas contempladas dentro de este plan de residuos sólidos, que va de la mano. Los gestores de residuos sólidos son aquellos o estas empresas que nos van a dar el servicio de poder gestionar nuestros residuos. Ellos lo que tienen que hacer es contemplar que el transporte, el tratamiento y la disposición final tienen que estar de acuerdo a la normativa. Incluso hay normativas que a nosotros nos permiten o nos indican si hay residuos que puedo pasarlos de un país a otro o no puedo, cuál es la forma de trasladarlos, cómo tengo que gestionarlos, depende de las características físicas, cuál es el tiempo en el cual yo tengo que recoger un residuo, etc. Entonces, estos gestores tienen que considerar estas características. El Estado tiene dos roles importantes. Tener estrategias nacionales para mejorar esta gestión de residuos, brindarnos herramientas y establecer normas y darle fiscalización al cumplimiento de estas normas. Mientras no haya, en este caso, estos ejes no se estén trabajando, yo no voy a poder tener unos lineamientos claros. Las organizaciones de la sociedad civil, en este caso, lo que apoyan mucho es con información, educación, sensibilización en la gestión de residuos, nos dan información que muchas veces no está a la mano, pero que nos permite a nosotros poder ir trabajando. Y también van a aportar aspectos técnicos, sociales y ambientales. Ellos nos ayudan mucho en poder gestionar algunos residuos que para nosotros de repente en volumen no van a ser representativos, pero para ellos sí aportan porque van sumando a las diferentes actividades que ya tienen planificadas. Vamos a
revisar los retos. Dentro del programa de las Naciones Unidas hay un capítulo de medio ambiente. Este capítulo lo que nos hace es darnos ciertos lineamientos. Nos da primero los retos, los objetivos de desarrollo sostenible, y entre los objetivos de desarrollo sostenible nos va a dar metas. El 25 de septiembre del 2015 se adoptaron un conjunto de objetivos para poder, entre ellos, erradicar la pobreza, proteger el planeta, etc. Todos estos objetivos apuntaban al cumplimiento de estas metas para el 2030. Lo que hemos hecho es separar los que puedan aplicar a los residuos sólidos y hacer un pequeño resumen sobre estos puntos. Dentro del objetivo de ciudades y comunidades sostenibles, que es el número 11 dentro de estos objetivos, tenemos primero un dato importante, relevante, que nos indica que la mitad de la humanidad, en este caso 3.500 millones de personas, viven hoy día en las ciudades, y se prevé que va a haber un incremento a 5.000 millones para el 2030. Eso significa que hay mayor cantidad de población urbana. Esta población urbana, como ya hemos visto en otras estadísticas, produce mayor cantidad de residuos, no utiliza los residuos orgánicos, y eso va a generar, obviamente, que los residuos vayan siendo cada vez un problema más crítico, y el uso de los recursos también. La meta que nos aplica en este caso es de que de aquí al 2030 se tiene que reducir el impacto negativo que se está dando per cápita de cada uno de nosotros, de acuerdo tengo que prestar especial atención a la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Entonces, cada uno de nosotros aporta, como ciudadano, generando residuos, y al 2030 lo que yo tengo que hacer es tratar de gestionar esos residuos, ya sean de tipo municipal o de cualquier otro tipo que yo vaya a generar, como los que ya hemos visto anteriormente. Otro de los objetivos es el objetivo 12, que nos habla acerca de la producción y consumo responsable. Acá hay dos datos importantes que tenemos que tener en cuenta. Si la población llega a los 9.600 millones para el 2050, se necesitaría más o menos lo equivalente a unos 3 planetas para que sigamos manteniendo un estilo de vida similar al actual. Entonces, es un tema que tenemos que gestionar. Los residuos nos van a ayudar, pero también el tema de no tenemos recursos ilimitados, y eso se tiene que, en realidad, ir manejando. Cada año, más o menos el tercio de alimentos producidos, que vendrían a ser 1.300 millones de toneladas, se pudren. Esto es debido a lo siguiente, a que los pequeños productores no llegan a poder ponerlos en algún sitio, no llegan a venderlos, se malogran porque no se gestionaron de manera correcta, la venta no se dio, la cadena de suministro tampoco no cumplió un papel adecuado. Y para esto se ha establecido, para este objetivo específico, 3 metas, las cuales aplican un poco al tema que estamos tratando el día de hoy. La primera meta nos habla acerca de que para el 2030 deberíamos de reducir la mitad del desperdicio de alimentos, ya sea por menor o dentro de las cadenas de suministro y producción. Creo que estamos conversando un poco. También nos indica que para el 2020, o sea, no falta nada, para el próximo año, se tiene que lograr una gestión adecuada de los desechos a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Qué significa eso? Yo tengo que ser consciente que compro, a dónde va lo que compro, y qué hago con estos residuos que genero. Si compro algo que tiene 5 bolsas, una dentro de la otra, varios empaques, estoy generando un mayor volumen de residuos. Lo ideal es de que trate de reducir mi consumo de este tipo de elementos lo más posible, y aporto a que la generación de residuos cada vez sea menor. Al 2030, nos hablan acerca de reducir la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Esto es un poco lo que hemos hablado,
es darle mayor vida a los residuos que generamos, es poder reutilizarlo, es poder donarlo, es poder venderlo, es poder pagar en este caso la gestión de los residuos peligrosos, pero es hacerme cargo, en este caso, de lo que genero, reducir la cantidad de lo que genero, pero con políticas corporativas, empresariales adecuadas. Hemos podido trabajar 3 ejemplos. Estos 3 ejemplos son de diferentes países. Hay 2 de fuera, 1 de Perú. Y les pediría en tal caso, si es que tienen una duda, vemos otros ejemplos y por favor me mandan alguna otra consulta que tengan. El primer ejemplo se va a dar en la industria móvil en México. En este caso nos indican que en México, el año 2000, que se tenía 14 millones de celulares, pasó a que tengamos 107 millones de celulares al 2016. Entonces, en este caso, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Anatel, trató de implementar un programa, el cual se llama Programa Verde, que es un programa de reciclaje de estos equipos, y trató de introducir a los operadores móviles, esto ha sido a partir del 2013. Lo que les solicitaban a estos operadores móviles eran básicamente 3 cosas. La infraestructura para que recojan estos equipos, la logística y las campañas en redes sociales. Que haya mucha motivación, que haya bastante trabajo para poder recoger ya sean los equipos o incluso el tema de accesorios. En este portal de Anatel se ha podido evidenciar que 4 de cada 10 búsquedas que se hacen dentro de este portal están relacionadas al reciclaje. Y la mayoría de usuarios, la mayoría de personas que ingresan a buscar este tipo de información es población joven, entre 18 y 34 años. Para el 2013 hemos podido observar que ha habido un impacto bastante fuerte. En 2013 se vio que ha habido la recolección de 1 millones de celulares y 583 toneladas de todo lo que sean accesorios, desde ya sean cargadores, cables, audífonos, entre otros. Entonces, es una campaña que ha sido exitosa, se sigue trabajando y va directamente a los residuos de artefactos electrónicos y eléctricos. Tenemos otro ejemplo que se dio en Brasil, en el cual trabaja un poco el trueque. En su momento, lo que se trató en el año 1989 era de hacer un intercambio. Las personas traían sus residuos, estos residuos, en este caso, inicialmente fueron residuos orgánicos, se entregaban y a cambio, el gobierno de Curitiba entregaba tickets de transporte. Entonces, con eso se trataba de fomentar un poco la cultura. En el año 91 tuvieron una cosecha récord de repollo o col, y en este caso reemplazaron los tickets de transporte por esta verdura. Y esto ha ido evolucionando al punto en el cual, a la fecha, ya no solamente reciben residuos orgánicos, sino de diferentes tipos. Reciben, por ejemplo, residuos ya sea de reciclables o aceites vegetales, y nos dan el indicativo de lo siguiente: por cada 4 kilos de reciclables, nos entregan o nos devuelven 1 kilo entre frutas y verduras, ya no solamente un tipo de entregable, y por cada 2 litros de aceite de origen vegetal, igual te entregan 1 kilo de entre frutas y verduras. Esto ha hecho que este trueque nos permita hacer o crear mayor cultura, el que menos va a tener aceites en diferentes sitios, reciclables, y eso, si te permite obtener un beneficio, ayuda mucho más. Acá se ve un poco más el impacto en la sociedad, pero también se da a nivel de empresas,
y las empresas, en este caso, muchas veces donan lo que se les está entregando, ¿no? Tenemos un caso también muy reciente acá en Perú. Este caso lo hemos visto, tiene muchas premiaciones, y ese es el del niño banquero peruano, el de José Quisocala, él es de Arequipa. A los 7 años decidió fundar el primer y único banco ecológico para niños. En este caso lo hizo porque tuvo ciertos incentivos en la escuela. En la escuela a veces veía que sus compañeros, por ejemplo, se dormían porque no desayunaban bien, no comían bien, algunos no llevaban los útiles. Entonces, él quería cambiar esa realidad y quería ver cómo. Entonces, inició, en este caso, con 20 clientes. Lo que hacía era 2 cosas. O bien, les daba una especie de crédito para que los niños puedan adquirir víveres o útiles escolares, o si ellos no tenían, en este caso, esa necesidad en ese momento, los niños se ponían metas de ahorro. ¿Cómo accedían a este crédito o a este tipo de ahorro? Entregando justamente papel. En este caso lo que hacían era juntar ciertos volúmenes de papel. Este papel se está vendiendo o se vendía a una papelera, a una empresa papelera, la cual fabricaba después de eso papel para venta. Es un insumo en este caso. Pero mientras más volumen tengas, más volumen te va a permitir también trabajarlo. Dentro del proceso de fabricación de papel, el papel reciclado es básico. Entonces, empezó, algunos miembros de la escuela lo ayudaron, los papás también, y empezó poco a poco. Entonces, a la fecha, lo que se tuvo es que ahorita se tiene una persona, un niño, el cual tiene 3.000 clientes, tiene volúmenes grandes, y que está incluso estableciendo algunos convenios con algunos bancos a nivel nacional para que su banco ecológico se amplíe a diferentes provincias del Perú. Se ha recibido premiaciones y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, el cual le han entregado desde no solamente un reconocimiento público, sino también premios, en este caso, económicos. Se ha dado una premiación en Reino Unido, como en este caso un premio internacional para la Escuela Emprendedora. También se tiene un premio internacional de finanzas para jóvenes. Y en Turquía también se ha visto un poco el Premio Internacional de Educación e Inclusión Financiera para Niños y Jóvenes. Hace poco, en realidad el año pasado, también se vio el Premio Climático Infantil en Estocolmo. Ahí también hubo un premio adicional económico. Entonces, este tipo de medidas van a permitir tomar el asunto de forma directa, que es lo que se está buscando. Poder aprovechar estos residuos que todos tenían a la mano, pero que no, en realidad no le estaban dando el uso que ellos esperaban. Y tenemos acá algunas frases que quiero que las veamos, algunos temas para que cada uno lo trabaje, para que nosotros tengamos en consideración. Lo primero que tengo que considerar es que tengo que reducir el consumo de los plásticos de un solo uso al máximo. Cuando vamos desde la bodega, desde cuando yo pido incluso algún insumo para mi empresa, pedir menos plásticos dentro del embalaje, considerar eso siempre y cuando sea posible, ¿no? También tengo que sensibilizar a mi entorno, no solamente a la familia, a la sociedad, sino a mi área, a mi oficina, a las personas que están cerca, a mi empresa, pero tengo que empezar por pequeños gestores, los cuales me permitan sensibilizar en cuanto a la gestión de residuos sólidos, lo importante que es. Tengo que clasificar mis residuos. Tengo que empezar a trabajar en eso para poder darles un mayor aprovechamiento y aportar en algo. Desde una pequeña clasificación
desde un papel a un cartón, a residuos peligrosos, hasta ya algo mucho más macro. Tengo que gestionar los residuos peligrosos, porque al no gestionarlos lo que estoy haciendo es que estoy contaminando los que no estaban catalogados como peligrosos. Tengo que ser responsable de los residuos eléctricos y electrónicos que voy a producir a lo largo del tiempo. Y esto, todas las empresas, todos los usuarios tenemos residuos de este tipo, todos. Entonces la idea ahí es, ya que nos están dando la opción de tener puntos de acopio, de trabajarlo, tomar la decisión de poder hacernos responsables de esta medida. Igual como les mencioné en su momento, si desea mayor dato, mayor detalle, por favor, después, el siguiente diapositiva está mi correo electrónico, me escriben, vemos el tema de darles la asesoría que necesiten, si es que requieren mayor apoyo. Y siempre considerar de que tenemos que hacernos responsables de los insumos que adquirimos y viendo también qué futuros residuos voy a producir. Si yo tengo un insumo, el cual ya sé que me va a dar como producto de desecho un residuo peligroso, tengo que ser responsable de este insumo. Entonces, no es solamente lo que desecho, es lo que adquiero. Tengo que considerar ese tipo de cosas para que yo pueda ver qué adquiero, cómo no adquiero, cómo lo gestiono. De esos serían los puntos principales a tratar. Sí, estoy poniendo por favor mi correo electrónico. Si tienen cualquier duda, estoy a su disposición. Muchas gracias a todos por haber participado en esta sesión de Mars College Live y espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias.